Bueno, em, de la clase pasada, ¿le quedó alguna, tiene alguna pregunta, le quedó alguna duda antes de arrancar? No, profe. Bueno, hoy tienen clases, ¿se escucha abajo? A ver, ¿se escucha muy bajo, mío? A ver, confírmeme alguno Yo otro. te escucho bien. Muy bien. Entonces debe ser Franco. Debe ser vos, Franco. Les decía, si tienen clases después tienen que ir a la facultad o tienen otra vez online. Yo tengo virtual, profe. ¿Y el resto? Yo también escucho bajo, me Yo dice. también tengo virtual. Ah, bueno. Eh, no sé. ¿El resto me escucha bien? Estoy igual que la vez pasada, no tengo nada diferente. A ver, Sí, yo escucho 10 puntos. tengo el micrófono acá, bien cerca. Yo con los auriculares escucho bien, pero si estoy solo con el parlante de la computadora se escucha muy despacio. Y, pero eso es un problema de la computadora, debe tener más bajo el volumen de los parlantes, imagino. Los auriculares y se escucha mejor. Y debe ser algo de eso, entonces, o hay que subirle el volumen al, a la computadora. Esperen que, a ver si puedo tocar algo, ¿verdad? En la configuración, volumen del micrófono. A ver si lo meto por acá. Y ahí debería escucharse mucho más. El tema es que no sature. Ahí se escucha más fuerte. Sí, se escucha mucho mejor, por lo menos yo escucho mejor. Sí, acá por lo menos me están mostrando el. Ahí se debería escuchar, ahí está el máximo. Debería escucharse. Me marca la intensidad, me marca como se escucha mucho más. Antes de verdad estaba más bajito. El culo que ahí se debería estar escuchando. Más que eso no puedo estar al máximo. El tema es que no sature. Si llega a saturar se escucha todo mal, me dice. Bueno, arrancamos. Bueno, ¿se acuerdan qué es lo que estamos haciendo en esta unidad? Bueno, hoy vamos a tratar de terminar. Em, si recuerdan, la idea de esto era determinar cuánto era el valor o tratar de obtener la evaluación de las acciones de una empresa. Y para eso habíamos visto la clase pasada, eh, básicamente el modelo de dividendos descontados en sus diferentes versiones, ¿no? Como el valor actual de los dividendos descontados, y después habíamos visto el caso de una perpetuidad con crecimiento, es decir, el modelo de Gordon de este modelo, el de eh, el crecimiento a una tasa G, que era la tasa de crecimiento de los dividendos, ¿sí? Bueno, hoy vamos a seguir viendo dentro de los modelos de flujos de fondos descontados
Un par de modelitos, vamos a hacer un ejemplo en Excel, em, para evaluar la acción de una empresa. Básicamente, el valor, algo esto veíamos la clase pasada, el valor de una empresa, si ustedes recuerdan, vamos a hacer que tengamos acá el activo, deuda, patrimonio. Y habíamos dicho, si recuerdan de la clase pasada, que el valor de la empresa, o el dónde estaba la empresa está ubicada dentro de este lado, ¿sí? Y de este otro lado, lo que teníamos era eh, la forma en que se financia, ya sea con deuda o con patrimonio, ¿sí? Algo de eso habíamos visto en la clase pasada. Entonces, eh, ¿qué puede ser igual el valor de la empresa? Bueno, el valor, bajo la metodología de fondos, de flujo de fondos de contado, nosotros habíamos visto que básicamente el valor de una empresa, vamos a llamarle valor en empresa, va a ser igual a los flujos de fondos que genere esa empresa, al valor actual de los flujos de fondos que genera esa empresa. Es decir, esto dividido 1 más K, le habíamos llamado. 1 más K, como tasa general le habíamos llamado K, donde esto es I sub I, o la letra I, la J tiene, bueno, lo mismo, JI, desde 1 hasta N, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que voy a tratar de hacer, recuerden que yo les decía que para sacar el valor de una empresa lo que me importa es lo que va a pasar de acá en adelante. El pasado ya pasó, entonces a mí no me importa lo que hizo la empresa en el pasado, sino lo que voy a tener que considerar es cuál va a ser el, el- el comportamiento de esa empresa de hoy en adelante. Entonces, por eso es que yo necesito conocer o estimar los flujos de fondos futuros y, como ustedes ya han visto, por el tema de valor tiempo del dinero, si yo actualizo todos esos flujos futuros y los voy trayendo a valor hoy, en definitiva, eso me va a traer o va a ser igual al valor de la empresa. Sí, entonces estos flujos, ahora vamos a ir viendo dónde salen. Estos flujos van a, de alguna manera, reflejar ese comportamiento que va a tener la empresa en el futuro. Y hay varias maneras de ir derivando esto. Nosotros vamos a ver dos. Por otra parte, también dependiendo de qué manera yo use para evaluar la empresa, voy a tener que usar una determinada tasa, ¿sí? Que en realidad en esta clase vamos a tener la tasa, digamos, de acá hasta que veamos en su respectiva unidad cómo se calcula, vamos a dar la tasa acomodada, pero sí, en estos métodos que vamos a ver hoy, esta tasa ya lo vamos a ir viendo. En realidad los voy a mencionar, pero después veremos más adelante en las economías ahí cómo se calculan esas tasas. Pero por el momento lo mencionamos, sí, porque van a ver en la punta ahí que ahí habla de ciertas tasas, pero no dice de dónde sale. Entonces, recapitulando, el valor de la empresa va a ser igual al valor actual de los flujos de fondos que genera. Bueno, la primer técnica que vamos a ver es la que se conoce como flujo de fondos libres. Flujo de fondos libres, más conocido comúnmente lo van a sentir eh, nombrar como free cash flow en inglés. Cuando uno habla de free cash flow, habla de flujo de fondos libres. Y entonces, ¿qué es el free cash flow? O cómo se calcula? ¿O para qué sirve? Y demás. Bueno, el free cash flow va a ser el flujo de fondos. Ahora vemos cómo se calcula numéricamente. Que va a generar la empresa y que va a estar
disponible para todos los que financian la empresa. Es decir, si ustedes recuerdan lo que vimos recién, este grafiquito, la empresa estaba acá, la empresa estaba acá. Entonces yo lo que voy a decir con el free cash flow va a decir, me va a decir cuál va a ser el flujo de fondos que genera después de pagar impuestos, ahora lo vemos, para todos los que financian la empresa, es decir, tanto para los que son deudores como los que son eh, accionistas, ¿sí? Es decir, tanto para el lado de la deuda como para el lado de los accionistas, independientemente de cómo se financie la empresa. Recuerden que vimos en la clase pasada que la empresa yo la puedo financiar en parte con deuda y en parte con aportes de los accionistas. Entonces, el free cash flow me va a decir cuál va a ser el flujo de fondos que queda disponible para esos eh, o para esas personas que eh, financian la empresa, independientemente de quién sea, de qué lado estoy, si del lado de la deuda o del lado del patrimonio. Entonces, fíjense una cosa, si yo voy a borrar esto, y yo estoy así, ¿no? Esa es la estructura de la empresa. Si yo estoy tratando de sacar el valor de esto, y yo estoy tratando de sacar el valor de esto, de la empresa, o dice que se escucha abajo ahora, o es viejo eso, debe ser viejo, ¿no? Bueno, si yo estoy tratando de sacar cuál es el valor de esta parte de la empresa, de esta parte de la empresa, fíjense que yo puedo asumir que la empresa no va a tener deuda. ¿Por qué? Porque supónganse que yo esto lo dibujo así, a lo que voy es que el tamaño de esta parte de la torta va a ser independiente de cómo yo financie la empresa. Es decir, si esto está corrido un poquito más acá, ¿se entiende la idea? Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Sí. El valor de este del lado izquierdo, en teoría, va a ser lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace el flujo de fondos libres es asumir justamente eso. Lo que va a hacer es no va a considerar, como dice ahí, va a ser abstracción o no considera todo lo que corresponde a la parte de la deuda, que sería ya sean los intereses o la deuda en sí, ¿no? Si ingresan fondos por nuevos fondos por deuda o pago capital de deuda. Entonces, el flujo de fondos libres me va a decir cuál va a ser el flujo de fondos que queda disponible para la empresa, independientemente de dónde salgan esos fondos para financiarse, independientemente de la parte esta de, de deuda y patrimonio. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Para acá? Sí, se entiende, ¿Sí? profe. Bueno. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula ese free cash flow? ¿Cómo se calcula? Bueno, hay que hacer una serie de pasos y lo primero que vamos a hacer es partir de los ingresos, ¿sí? Restamos los costos y esos ingresos menos costos nos va a dar algo que es bastante conocido en la jerga de las finanzas, conocido como el resultado operativo antes de intereses e impuestos. A lo mejor estas cosas las han visto en alguna otra materia, me, me, me avisan. Eh, y da lo que se conoce como el EBIT o el EBIT, eh, que generalmente cuando uno habla de esto, digamos, habla del EBIT, ya sabe que está hablando del resultado operativo antes de impuestos. Sí, esto, de nuevo, por las siglas
en inglés. Ahora, en todo caso, vemos alguno por ahí, como veíamos en la clase pasada en Yahoo Finanzas, bueno, en el lado de eso vemos algunas cifras. Entonces ingreso menos costos, me da el EBIT. Después voy a restarle los impuestos, y eso me va a dar algo que se conoce como NOPAT, también por las siglas en inglés, ¿sí? Net Operating Profit After Taxes. Bueno, y EBIT es Earnings Before Interest and Taxes. Entonces le resto los intereses y me da el resultado operativo después de impuestos, lo que se conoce como el NOPAT. Y acá recuerden ustedes que había un concepto que era la amortización, que es algo, recuerden que yo acá estoy sacando un flujo de fondo, con lo cual eh, ya lo deben haber visto seguro, pero recuerden que la amortización es un concepto no erogable, ¿sí? Esto es no erogable, no es flujo, ¿no? Profe, el NOPAT sería como el EBITDA, algo así. Sí, EBITDA, algo- EBITDA, EBITDA. parecido. Eh, el EBITDA es el resultado antes, es decir, el EBITDA es el EBIT, este que está acá, más el DA, que serían las amortizaciones. Y depreciaciones, depreciations y amortization. Sí, es parecido. No es lo mismo porque, fíjate, eh, Claro, ahí la suma después. Las tienen exactamente, guardadas. Ujú. exactamente. Eh, pero sí es otro concepto esto, y ya que me lo preguntás, es bastante utilizado ahora después, a lo mejor después al final vemos algo. Eh, pero para evaluar empresas es cuando vemos la parte de múltiplos ahora en un rato al final, es muy utilizado lo que se conoce como EBITDA para calcular, por ejemplo, en la jerga te dicen cuánto vale una empresa, tu empresa vale X cantidad de EBITDA, ¿sí? Por ejemplo, 6 EBITDA. Ese es un valor rápido que se suele hacer para calcular cuánto vale una empresa. Eh, pero sí, son todas siglas bastante utilizadas en la jerga. Sí, nadie dice resultado antes de intereses, impuestos, amortizaciones, depreciaciones, se habla directamente de EBITDA. Entonces, les decía, como este concepto es no derogable, yo lo tengo que sacar. Porque esta amortización, ¿dónde está? Esta amortización está metida ahí dentro de los costos, ¿sí? Si yo desgloso todo esto, voy a tener costo de administración, de producción, comercialización, y además tengo las amortizaciones metidas ahí. Entonces lo tengo que sacar porque eso no forma parte del flujo de fondos. Y tengo que ajustar el flujo de fondos sin considerar las amortizaciones. Bueno, la cuestión es que una vez que hago todos estos pasos, llego a algo que se conoce como el flujo de fondos operativo. ¿Sí? Pero ahí no termina. Todavía no llegué al free cash flow, que era lo que quería hacer. Entonces, el flujo de fondos operativo yo tengo esto. El NOPAT más las amortizaciones. ¿Sí? Eso es lo que anteriormente le llamamos flujo de fondos operativo. Operativo. Después, ¿qué tengo que hacer para llegar a lo que se conoce como flujo de fondos libre, free cash flow? Tengo que hacer dos ajustes más. En realidad ahí en la presentación hay uno, pero bueno, acá son dos. Uno y dos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo siguiente que tengo que hacer es restarle algo que se conoce como CAPEX, que viene del inglés, que significa Capital Expenditure, y significa traducido como erogaciones de capital. ¿Sí? Erogaciones de capital. ¿Qué son las erogaciones de capital? Bueno, simplemente son lo que ustedes conocen como inversiones. ¿Sí? Cuando uno le resta el CAPEX acá, lo que está haciendo es restándole las inversiones que pueda llegar a tener esta empresa en el futuro, que son para mí que son salidas de, de- de flujo, ¿no? Son flujos, son egresos en términos de flujo. Entonces yo eso lo tengo que ajustar, lo tengo que sacar. ¿Sí? Es plata que yo voy a usar, por ejemplo, para construir una planta nueva o
cambiar una máquina, sí, eso forma parte de lo que se conoce como CAPEX, erogaciones de capital. Son inversiones de capital. Eso por un lado. Y lo otro que se suele ajustar, nosotros en esta unidad estamos suponiendo que en realidad esto es igual a cero, pero ténganlo en cuenta que lo otro que tengo que hacer es sumar o restar lo que sería, le voy a llamar así, variaciones de capital de trabajo. Sí. Yo creo que en la unidad más adelante van a ver, y en la otra materia, en evaluación de proyectos, van a ver un poco más de capital de trabajo. Pero lo que estoy haciendo ahí es restándole de nuevo. Imagínense como que el capital de trabajo es plata que necesito de más o de menos, dependiendo del año en que esté proyectando. Pero son ingresos o salida de dinero que necesito. Si supónganse que yo necesito, no sé, amplío mi planta para sacar un nuevo producto, pero para ello, yo, además de las inversiones que están metidas acá, lo que voy a necesitar también es cierta cantidad de plata en concepto de capital de trabajo, el giro para poder, eh, digamos, para poder hacer frente a esa ampliación, ¿sí? Entonces, en ese caso, tengo que ajustar también el flujo de fondos por lo que son las diferencias de capital de trabajo. Sí, nosotros acá, en los ejercicios vamos a ver ahora, o en general, estamos asumiendo que esto es cero, con lo cual no ajusto nada. Pero sepan que eso habría que ajustarlo. Entonces, de esa manera sí llego al flujo de fondos libres o al free cash flow, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual? A todo esto que veíamos acá. Todo esto le resto las erogaciones de capital, más o menos las variaciones de capital de trabajo si las tengo, y eso me determina el free cash flow o el flujo de fondos libres. Entonces, ¿para qué me sirve eso? ¿Cómo digamos, hasta ahora saqué un free cash flow, ¿sí? Agarré los datos y hice uno. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para calcular? Recuerden el objetivo de esta unidad que era obtener el valor de la empresa, ¿sí? De la acción. Entonces, eh, acá está dividido en pasos, así tal cual como lo tiene usted en el apunte. ¿Cómo yo podría calcular el valor de la empresa, que es lo que necesito? ¿Sí? Lo primero que tendría que hacer es eh, proyectar flujos de fondos. Flujo de fondos libres. ¿Sí? Suponer que la empresa en un primer momento va a tener, no sé, X periodos que los podemos llamar no constantes, donde yo proyecto. A ver, muy bien. No constantes, sí, proyecto. Voy a proyectar año 1, año 2, año 3, año 4. Y voy a proyectar. Ahora, generalmente yo puedo proyectar una cierta cantidad de años, bajo cierto supuesto y demás, pero es de esperar que uno asuma que la empresa no se corte. Si yo proyecto 10 años, no se corte el año 10. ¿Sí? Sino que la empresa siga funcionando. ¿Hasta cuándo va a seguir funcionando? Lo normal, digamos, que salvo que quiebre la empresa, es que siga funcionando a perpetuidad. ¿Se entiende? Entonces, para eso, yo al final del horizonte que estoy proyectando necesito calcular algo que se conoce como valor terminal. Y no estoy siguiendo eso. Bueno, en realidad es más o menos lo mismo, pero a lo que voy no estoy poniendo puntito por puntito. Algo que se conoce como valor terminal. El valor terminal lo van a encontrar, y también de esto van a hablar mucho en evaluación de proyectos. Eh, el valor terminal lo van a encontrar también como valor residual y en proyectos lo vamos a llamar valor de recupero. Por ahora, manejémoslo con la bibliografía esta que habla de valor terminal. Y ese valor terminal lo que va a hacer en realidad es reflejar cuánto va a valer la empresa, supongo yo proyecto este 10 años, desde acá a perpetuidad, y hasta el infinito. ¿Sí? ¿Entiende la idea? Sí, Una consulta. ¿De dónde salía el valor terminal que ahí me pedí? todavía no lo dije. Ahora voy a decir Ah, cómo se calcula. Pero sí el concepto, es decir, ¿qué es el valor terminal? El valor terminal es el valor, es decir, yo proyecto año 1, 2, 3, después vamos a hacer el ejercicio.
Cuento que hago 10 años. Ahora, yo asumo que la empresa de acá para allá, va a seguir. No es que acá termina todo, cierra la empresa, sino que de acá para allá sigue. Entonces, la empresa tiene un valor, digamos, de ahí del 10, del 11 hasta el 1000, o hasta el 100, hasta el que quieran, tiene un valor. Ese valor es lo que se conoce como valor terminal. Entonces, y ahora sí, yendo a tu pregunta, ¿cómo yo puedo hacer para calcular ese valor terminal? Bueno, una de las formas de cálculo de ese valor terminal es recurrir a lo que nosotros veíamos en la clase pasada del modelo de Gordon de perpetuidad con crecimiento, ¿se acuerdan? Entonces yo lo que puedo decir es que la empresa esta, o el flujo de fondos de esta empresa, ¿sí?, va a crecer a una determinada tasa de crecimiento. Y yo lo que tengo que hacer es calcular ese valor terminal al año 10, que es el último que yo estoy proyectando. ¿Se entiende la idea? Entonces, ese valor terminal, que voy a borrar un poquito. Ese valor terminal lo puedo calcular siguiendo la misma ecuación de Gordon que veíamos en la clase pasada, es decir, esta, pero adaptándolo con esto. Nada más que en vez de dividendos, ahora que voy a tener, lo que estoy proyectando yo, que es el flujo de fondos libres. Entonces, ese valor terminal, ¿a qué va a ser igual? Ese valor terminal va a ser igual al un flujo de fondos libres, free cash flow, flujo de fondos libres, que generalmente, ¿cuál uso? ¿Uso el del año 1? No, generalmente uso un flujo de fondos libres que esté más cerca de por acá, ¿sí? Cuando la empresa ya alcanzó su estabilidad, ¿sí? Es decir, pues generalmente el flujo puede que el ciclo de vida, ¿no?, de la empresa, cuando empieza, tiene un periodo alto de crecimiento, después llega un momento que se estabiliza. Y a lo mejor, ¿qué pasa? Una vez que se estabiliza ahí, yo lo que puedo decir es que, bueno, esta empresa va a ir creciendo a una cierta tasa, pero no va a ser tan grande como cuando recién empieza. Entonces yo puedo tomar este flujo cuando la empresa ya está en un periodo de estabilidad, y entonces el valor terminal va a ser igual a ese flujo, pero lo tengo que traer a valor 10, sería. Pues yo lo voy a poner acá, el valor terminal. ¿Y cómo se actualiza eso? Bueno, si yo digo que crece a una tasa G, esto es lo mismo que antes, bueno, y teníamos una tasa K menos G. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo estoy hablando de free cash flow, cuando estoy evaluando la empresa de este lado, la tasa que se utiliza, y no me pregunten de dónde sale, porque lo vamos a ver más adelante, la tasa que se utiliza es una tasa que se denomina, por las siglas en inglés, WACC, o en español sería CP, que es el costo promedio ponderado del capital. Entonces, esa tasa acá la van a encontrar como WACC, o en el libro traducido como CPPC, costo promedio ponderado del capital. Nosotros, como le decía, esa tasa, yo le doy el número ahora, pero hay una fórmula para calcular eso que la vemos en la unidad 6. ¿Entiendes acá? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, seguimos un poco. Por ahora, pura teoría. Em, bueno, si yo una vez que yo obtengo todo eso, el valor terminal, que el valor terminal lo voy a ubicar acá, voy a borrar todo y hacemos. Yo proyecto 1, 2, 3, 4, vamos a hacer 5. ¿Sí? Yo proyecto acá todo, ingresos, costos, llego a mi free cash flow. Si este sería el 1, el free cash flow 2, y así sucesivamente. Y acá tengo el free cash flow 5, pero además acá lo que voy a tener es algo que veíamos recién, que es el valor terminal. Que el valor terminal me dice, me resume, digamos, cuál sería el valor presente del free cash flow: 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así. ¿Está? Bueno, una vez que tengo todo eso, la voy a buscar si quieren.
calculo el free cash flow, digamos, completo con valor terminal, y lo que voy a hacer es actualizar todo eso, calcular el valor actual de los free cash flow, que básicamente, si volvemos al inicio de hoy, es esto que estamos haciendo acá. ¿Sí? La única diferencia es que estoy reemplazando, en vez de, para mí, el CF cash flow va a ser el free cash flow. Y como les decía recién, la tasa acá para mí ya no va a ser una tasa K, o cuál va a ser la tasa acá. Sí, la tasa acá va a ser el costo ponderado de capital, que se llama WACC, por ahora no tienen que preocuparse. ¿Sí? ¿Hasta ahí está? Hasta ahí estoy calculando el valor actual. Lo que estoy haciendo es calcular el valor actual de la empresa. ¿Sí? Esto. El valor actual de la empresa. Ahora, ¿pero qué es lo que quiero saber yo? Yo lo que quiero saber es el título de la unidad esta, evaluación de acciones. Yo no quiero saber el valor actual de la empresa. La empresa es. Yo quiero saber el valor de la acción. ¿La acción en dónde está? ¿Se acuerdan que habíamos la clase pasada? La acción está metida acá. La accionista está acá. Yo hasta ahora, ¿qué tengo? Hasta ahora tengo el valor actual de esta parte de acá. Entonces, ¿cómo puedo llegar de eso verde ahí hasta lo rojo de allá? Lo que tengo que hacer es hacer un ajuste más. A este valor de la empresa que calculé acá, lo que tengo que hacer es restarle el valor de la deuda. ¿Sí? Entonces, si le resto el valor de la deuda, si a A le resto D, me queda el patrimonio este que tengo. Entonces ya estoy ahí en en la parte de los accionistas. Pero yo quiero saber cuánto vale una acción. Entonces, para terminar con esto y calcular el valor de la acción, si yo tengo el valor de los accionistas en total, lo que tengo que hacer es dividirlo por la cantidad de acciones y eso me va a dar el valor de una acción. ¿Sí? Entonces, calculo el valor presente, resumiendo un poco, calculo el valor presente de la empresa, como lo calculo proyectando todos los flujos de fondos libres, agregando el valor terminal, que en realidad es proyectar el valor terminal, es proyectar flujos de fondos libres, nada más que con el modelo de perpetuidad, asumiendo que el flujo. Es decir, es lo mismo que si yo proyectara 100 flujos de fondos libres. ¿Sí? Con eso calculo el valor actual de la empresa, le resto la deuda, y acá la cuestión que tienen que saber o tener en consideración es que la deuda acá no estamos hablando de cosas contables. ¿Sí? Cuando hablamos de deuda, hablamos de deuda a valor, todo valor de mercado. ¿Sí? ¿Cuánto vale la deuda a valor de mercado? Porque digamos, valor contable es una cosa que no me está diciendo mucho, tiene metida, depende de las regulaciones, las normas que utilicen. Lo que se debe tomar acá es lo que sería el valor de la deuda a valores de mercado. ¿Sí? Muchas de las empresas que cotizan en bolsa tienen instrumentos de deuda que cotizan en el mercado, por ejemplo, obligaciones negociables, que son instrumentos que van a ver también más adelante. Y cuando le resto esa deuda a valor de mercado, lo que obtengo es el valor de los accionistas, que yo no sé si lo había mencionado antes, pero este P que está acá lo van a encontrar con el nombre de equity. Cuando uno habla del equity, básicamente habla de la acción. ¿Sí? Deben haber sentido eh, hablar de esto. ¿Sí? El valor del equity o el valor de la acción. ¿Sí? Entonces ahí obtengo el equity, lo divido por la cantidad de acciones que haya y eso me da el valor de una acción. ¿Se entiende más o menos la idea? Antes de pasar. Toda esta teoría vamos a aplicarlo en Excel en un ejemplito de rápido. ¿Sí? Hasta que alguna duda, o si hay duda, a lo mejor se resuelven cuando veamos el ejercicio. ¿Digo? Bueno. Entonces, vamos a ver si el ejemplo con todos estos supuestos. Supónganse que tenemos ventas de 10.000. Vamos a suponer que las amortizaciones son 100 y se mantienen igual durante todo el
horizonte de proyección. Vamos a asumir que hay inversiones realizadas por 250, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto está diciendo es CAPEX. Y vamos a suponer que el valor de la empresa es 8.000. Bueno, y además para supuestos de proyección, el ejercicio me da toda esta serie de datos bastante simplificados. Me dice que las ventas, sí, estos serían como valores iniciales, y me dice que las ventas van a crecer al 10% el año 1, el 11, y después al 10, al 9, al 7. ¿Sí? Después me da, bueno, acá lo que me está dando es un ratio del EBIT sobre ventas, yo solo lo voy a convertir después para sacar recuerden que yo tengo que derivar el flujo de fondos libre, entonces eso me va a servir ahora para sacarlo. Bueno, decía, las amortizaciones se mantienen constantes, con lo cual esto es todo cero. Variaciones de amortización cero. Y a su vez me da que las inversiones van a variar un 3% anual. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que me dice el ejercicio es proyectar los 5 años y a partir de ahí vamos a asumir que el flujo va a crecer a un 3%. ¿Sí? Esto es, para mí sería G. Entonces lo que me dice es determinar el valor de las acciones de la empresa, suponiendo que actualmente tengo 1.000 acciones. Voy a suponer una tasa, que era la tasa WACC, que le mencionaba hace un rato, del 15%, y una tasa de impuesto a la ganancia del 35%. Bueno, vamos a ver, voy a compartir entonces el Excel. Vamos a ir resolviéndolo en el Excel. Ahí deberían estar viendo. Ahí deberían estar viendo. Preparando un poco más, bien. Dividir acá para que puedan. Bueno, acá están todos los enunciados, todo el enunciado del ejercicio, sí, lo mismo que hablamos recién. Yo todo esto ahora lo voy a referenciar para calcular el free cash flow. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es proyectar los free cash flow del periodo no constante que hablamos recién. Bueno, y tengo la tablita esta, ¿no? Con todos los crecimientos. Voy a poner acá y voy para acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer. Empezar a proyectar. ¿Sí? Primero que tengo es decir, lo que voy a hacer acá es esto, ¿no? Calcular esto. Está un poco más simplificado. Voy a calcular todo esto. Llegar al cash. Entonces, parto de las ventas. ¿Sí? ¿Qué me dice el ejercicio? Las ventas al día de hoy eran 10.000. Pero para el año 1 se espera un crecimiento del 10%. Entonces, lo que estoy haciendo ahí básicamente es hacer 10.000. Checar un poco de eso. Bueno, queda demasiado. Voy a checar tanto que no va a dar nada. 10.000 por, ¿sí? Las ventas del año 1 van a ser igual a las 10.000 iniciales, que era el año 0, digamos, ahora, por 1,10. ¿Sí? Entonces la venta del año 1 va a ser 11.000. Y después así lo mismo voy haciendo. Recuerden que el crecimiento, esto es importante no equivocarse, cuando uno habla de crecimiento de ventas, siempre es sobre el año anterior, no es sobre el... No cometan ese error, que lo he visto también parciales y cosas así, que calculan siempre el crecimiento sobre el inicial, y no es así. El crecimiento de ventas, salvo que el ejercicio expresamente diga, pero no, es medio raro. El crecimiento de la venta siempre es sobre el año anterior. ¿Sí? Entonces, ese 11% va creciendo sobre el año anterior. ¿Sí? Año 3, año 4 y año 5. ¿Sí?
Después a mí el ejercicio no me da costo, directamente me está dando el EBIT sobre ventas. ¿Sí? ¿El EBIT qué era? El EBIT era esto que estaba acá. Entonces ya me dice cuánto es, no, esta sería esto. Ya me dice cuál sería el ratio entre esas dos cosas, con lo cual puedo sacar los costos si quiero, o aplico directamente ese 40% acá. Entonces, ¿qué hago acá? Hago la celda de las ventas por el 40%, es decir, el costo va a ser la diferencia en realidad, ¿no? El costo sería esto, ¿no? Los 6.600 estos serían para mí el costo. ¿Sí? Pero bueno, acá como me da el ratio, ya lo hago directamente. Si no, tendría que agregar ahí eh, acá tendría que agregar una fila que en realidad va a ser eso menos esto. Sí, una cosa así. ¿Sí? Entonces ese es el EBIT. Ese es el EBIT. Después, ¿qué tengo? Esperen que estoy mirando, estoy usando el equivocado. Es este que tengo usado. Pero no importa porque hasta ahí era lo mismo. Después, ¿qué tengo? Es todo lo mismo, ¿eh? Olvídense del anterior, estoy usando el otro. Este FCF es Free Cash. Después, ¿qué pasa? Voy a dividir otra vez acá. Voy a barra acá el sur. Voy a dividir acá. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de lo que decíamos en el Free Cash Flow? Lo que tengo en el otro. ¿Qué decíamos en el Free Cash Flow? Yo decía que iba a evaluar la empresa como si no tuviera deuda, independientemente de cómo lo financie. Entonces los intereses, esto que es intereses, no van a, es cero. Lo dejo acá justamente para el otro modelo que vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Entonces esto es cero. Es simplemente para mostrárselo a ustedes, pero acá no existe, se evalúa la empresa como si no tuviera deuda. Entonces, obviamente el resultado antes de impuestos es lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Después que vienen, después vienen los impuestos. Los impuestos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a resultado antes de impuestos por el 35%. ¿Sí? Se calculan los impuestos. ¿Sí? Impuestos. Y después de eso, ¿qué obtengo? El resultado neto. Sí, hasta ahora estoy acá. Lo que yo le llamo resultado neto ahí, básicamente esto. ¿Sí? Hasta ahora estoy ahí. ¿Y qué tengo que hacer? El siguiente paso que tengo que hacer, como las amortizaciones están dentro de los costos de un concepto no erogable, acá el ejercicio me decía que las amortizaciones eran 100. Entonces lo que estoy haciendo es agregarle las amortizaciones que estaban rectadas, metidas acá dentro del costo. Entonces se las estoy agregando ahí. ¿Me van siguiendo? Sí, acá lo está multiplicando por las variaciones, pero está preparado, pero como esto es cero, si está preparado, así yo pongo, sí, todo acá me cambia ahí. Pero como es todo cero, se mantiene todo en 100. ¿Sí? Y siguiente paso, una vez que tengo eso, ¿qué es? CAPEX. ¿Sí? Restarle el CAPEX. De nuevo, el CAPEX original era, las inversiones que ha tenido la empresa eran 250, pero me dice que para el año 1 se espera que esas inversiones crezcan un 3%. ¿Sí? Vayan creciendo al 3%.
Entonces eso lo voy restando. Son erogaciones de capital, son flujos negativos que voy a necesitar para invertir dentro de la empresa. ¿Sí? Bueno, una vez que llego a eso, para mí ya esto es el free cash flow de los periodos. ¿Sí? Estoy ahí. Si vuelvo a la presentación, llego a esto. ¿Sí? No para más amortizaciones, más CAPEX, capital de trabajo asume P0. Entonces llego a mi free cash flow. ¿Qué era lo que decía después? Lo que decía después, bueno, yo supongo que la empresa esta va a seguir funcionando para acá. Pero digamos, en la práctica no se suele, primero que no entra en ningún lado y segundo que no se suele hacer de proyectar 100 periodos, sino lo que se suele hacer es calcular algo que habíamos recién que se llama valor terminal. Y ese valor terminal, ¿a qué va a ser igual? Ese valor terminal va a ser igual a un flujo de fondos, X, flujo de fondos, nosotros decíamos, bueno, voy a tomar un flujo de fondos que esté, donde la empresa ya esté estabilizada. En este caso yo lo que estoy asumiendo es que esta empresa, el flujo de fondos que estoy tomando es el que sigue, como que fuese el del año 6, ¿entiendes? Como si fuese el que sigue en el año 6. El ejercicio me da como dato que la tasa de crecimiento para los años siguientes, 6 siguientes, era el 3%, que era para mí mi G. Pero bueno, yo estoy asumiendo que en este periodo, ¿se acuerdan las fórmulas? ¿Se acuerdan esta fórmula? El modelo de Gordon. Estoy aplicando básicamente eso. Esto. Nada más que para el flujo, para el valor terminal. Y este para mí es valor terminal. Acá para mí es WACC, GG. Y el dividendo de 1, básicamente es esto. Pero para mí en vez de 1 va a ser free cash flow de 1 va a ser igual a free cash flow 0 por 1 más G. ¿Sí? Básicamente eso mismo que está ahí es lo que estoy haciendo acá. Estoy aplicando el modelo de Gordon. ¿Sí? El free cash flow anterior por 1 más G, y después acá lo que estoy haciendo es calcular el valor presente de eso. Sí, lo podría haber hecho todo metido acá, ¿no? Lo hice en dos pasos separados, pero si no tendría que haber hecho todo acá. Este H29 podría haber metido toda la fórmula. Entonces ahí lo que hago es lo divido por K menos G, donde K es la tasa de costo promedio ponderado de capital y G es el 3%. En definitiva, ese es mi valor terminal. ¿Sí? Este valor es exactamente lo mismo, si usted lo quiere probar, es exactamente lo mismo si yo proyectara esto, 100 periodos, ¿sí? Y después calcular el valor presente de todo eso, me va a dar muy parecido. Si yo hago esto, sí, en un montón de periodos. Bueno, que por valor tiempo, dinero, cada vez que me alejo, eso lo representa vale cada vez menos. Si yo calculo el valor, no sé si todo bien, si yo calculo el valor presente de todo esto, mm, es así medio rápido, pero si yo calculo el valor presente de esto, debería dar bastante parecido, ¿sí? Me queda bastante parecido si yo hago más periodos todavía por acá. ¿Cuánto es? Ese 50 periodos, si hago 100 periodos, va a converger eso. ¿Sí? Entonces, ese valor terminal que está acá me refleja cuál sería el valor de acá para allá. ¿Hasta acá está? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, Sí, profe. perfecto. Entonces, después sí calculo el free cash flow ya, que obviamente acá es lo mismo, y en el último tengo el valor terminal. Y entonces, ¿qué tengo que hacer después? Lo que tengo que hacer acá después es calcular el valor presente de todo esto. No sé si ya ¿vieron cómo calcular el valor presente en Excel? Capaz que todavía no. No, profe, no lo vimos. Yo la uso en el trabajo, pero no lo vimos. Bueno, en Excel tiene una fórmula, igual después vamos a ver varias veces esto, de acá hasta fin de año.
Excel tiene una fórmula que se llama BNA, que se llama valor, sería como valor neto actual, que después vamos a ver que en realidad no es neto, sino que es un valor bruto. Pero esa función de Excel tiene los argumentos, el primer argumento es la tasa, ¿sí? Y el segundo es los flujos que yo quiero actualizar. ¿Sí? Entonces yo tengo BNA, la tasa para mí es del 15%, ¿y dónde están todos los flujos que quiero actualizar? Desde acá hasta acá. ¿Sí? Selecciono todo el rango de datos del 1 hasta el periodo 5 que tengo. ¿Sí? Esto, digamos, hacer eso es exactamente lo mismo que hacer dividido 1 más la tasa elevado a la 1. ¿Sí? Hacer dividido 1 más la tasa elevado a la 2. Y así sucesivamente, ¿sí? Elevado a la 3, elevado a la 4 y elevado a la 5. Si yo hago la suma de todo eso, me debería dar exactamente igual que usando la formulita esta que estaba. ¿Sí? Me queda lo mismo. ¿Sí? 27, 981, 28, 27, 981. ¿Sí? Esta formulita es exactamente lo mismo que si yo fuese actualizando uno por uno. Bueno, entonces hasta acá saqué esto es lo que vale la empresa. Este es el valor de la empresa. ¿Cuánto vale la empresa? Para mí la empresa debería valer esto. Ahora, yo quiero saber cuánto vale la acción. Entonces lo que tengo que hacer es restarle la parte de la deuda. La parte de la deuda eran 8.000. Y la de la total. Entonces eso me da el valor del equity. Esto es el equity. Y el ejercicio me decía que hay 1.000 acciones, por lo tanto si divido los 19 sobre 1.000 me da que el valor de la acción, según lo que yo proyecté, debería ser 19,98. ¿Sí? Entonces, ¿para qué yo hago todo esto? Para el mismo motivo de lo que veíamos en la clase pasada. Yo estoy proyectando, fíjense que estos modelos sí son un poco más complejos, en el sentido de que yo voy a proyectar flujo, voy a proyectar básicamente el comportamiento de la empresa. Y para eso tengo que tener un montón de supuestos, que está bien simplificado, pero en la práctica uno hace esto con un montón de supuestos. eh, Obviamente que están todos justificados, salen de algún lado, no es que se los inventa, para poder llegar a lo que como analista uno evalúa la empresa, evalúa la acción de la empresa y en función de eso podría hacer que recomendar si quiere comprar o vender. Es decir, al igual que veíamos en la clase pasada, yo para qué uso este valor. Yo este valor me voy si la empresa cotiza, me voy al mercado y digo, bueno, esta empresa, no sé, está en 10. Entonces, digo, según mi modelo, todo lo que yo hice, confío en todo lo que yo proyecté, los supuestos que tengo, me dice que esto debería en equilibrio valer 19,98, voy al mercado que está a 10. Entonces lo que yo pienso es que esto debería converger a este valor, entonces en este caso está barata y debería comprar. ¿Se entiende? Básicamente este tipo de modelos es de los que hacen los analistas. Obviamente lleva su tiempo, esto no es que lo hacen todos los días. No es el modelo de dividendo de contado, que con 3 gatitos lo puedo llegar a sacar. Acá necesito todo armar un modelo financiero y con ciertos supuestos, ¿sí? Digamos, hay supuestos macroeconómicos detrás, por ejemplo, generalmente uno podría pensar que las ventas o que el nivel de actividad de la empresa puede moverse en función del Producto Bruto del país donde está, o cosas de ese tipo, sin usar algún otro tipo de análisis de proyecciones estadísticas y demás. Em, pero la cuestión es que yo llevo este numerito que está acá abajo, y esto ¿para qué me sirve? Para, de alguna manera, si yo soy analista, dar algún tipo de recomendación. Y eso lo hacen muchos lo que veíamos la otra vez, los analistas eh, financieros. Si yo voy si veíamos, bueno, en la clase pasada que veíamos
Creo que está por acá abajo, cuando veíamos las proyecciones. Cuando veíamos... mm, error. Sí, me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Ok, está bien, el Zoom que me lo está alentando todo. Estoy bien, ¿me vale? Y la voz, ¿no? Pero ahí. Ahí, ahí. Eso que está en menos, ¿no? Claro. Bueno, por acá abajo está, por ejemplo, el precio promedio de la lista. eh, y en función de eso, el precio actual que hoy cerró esto Microsoft 420 y el precio, suponse que el promedio de los analistas, digamos, no se calcularon que el precio era 460, entonces esto debería estar en la recomendación, puede llegar a ser comprar, le creen en lo que dice toda esta gente, porque asumen que el precio va a ir a un equilibrio de 460 con 21. Tampoco te están diciendo mucho acá, no te dicen el plazo, no te dicen cuándo, pero, porque puede pasar de 420 a 200 y después vuelve a subir, ¿no? Pero bueno. Eh, a lo que voy es que lo que uno trata de hacer es comparar el cálculo que uno hizo, o que un analista hizo, contra lo que está en el mercado y en función de eso dar algún tipo de recomendación o de tendencia de recomendación como lo que se ve acá. Eh, y para eso para eso, digamos, proyectaron los free cash flow y todo ese tipo de medidas que nosotros veíamos recién. Y que de hecho, a ver si anda muy lento, no muestra, pero por acá debe estar el free cash flow y debe haber cosas también como las que calculamos recién. Llama la atención lo lento que está. Llega a estar tan lento. Tildando todo. ¿Qué puede ser el Zoom? Libera un poco de lo que tenemos. Bueno, le decía, por ahí tiene que haber un montón de información. Bueno, acá esto lo veíamos en la clase pasada. Eh, pero bueno, acá por ejemplo tienen ganancias por acción estimadas y un montón de información
se ponen a revisar por ahí en algún lado, puede llegar a estar eh, lo que es información para calcular el flujo de fondos libres, ¿sí? Sería que poder mostrarlos si fuese más rápido. Y ahí tienen ventas. Sí, ahí estoy en Financials. Mencionaba recién Matías, ahí estoy. Sí, varia de esa información, que en realidad esto también sale de los balances, ¿no? Si ustedes entran, en los balances van a ver EBIT, EBITDA, sí, y varias otras cosas más. Bueno, en definitiva lo que van a hacer los analistas es eso, proyectar todo esto y después comparar para dar algún tipo de recomendación. Y a ver si tengo por acá un segundito. Sí. Un informe de alguno de estos bancos. Ninguna perspectiva. Bien. Generalmente muchos analistas tiran este tipo de información, por ejemplo, cada 3 meses. Sí, recuerden, ¿no? Hacer esto todos los días. El primero que no va a cambiar mucho, y segundo que eh, es bastante complejo, ¿no? Proyectar. Imagínense la cantidad de cosas que puede tener una empresa. Acá en el ejercicio está bastante simplificado. Uno proyecta productos, rubro, unidad de negocio. En función de todo eso, calculan, por ejemplo, cuánto debería valer Microsoft. Imagínense que no está, lleva tiempo hacer eso, no es tan sencillo. Eh, Perdón, profe, yo tengo una pregunta. eh, ¿La tasa de descuento, el WAC, siempre es constante en este caso o puede ir variando en no, periodo tras buena periodo? pregunta. Buena pregunta. El WAP, si vos mantenés tu estructura, no vimos todavía la fórmula, pero si vos mantenés tu estructura de capital constante a través del tiempo, lo más probable es que o no, el WAC va a ser igual. Ahora, si tu estructura de capital de relación deuda-patrimonio va cambiando, que es lo que pasa generalmente en la práctica, lo que vas a tener son tasas de descuento variables para cada periodo. Eso realmente ocurre en la práctica. Nosotros en esta materia vamos a tomar siempre la tasa, eh, al igual que en todos los ejercicios que van a ver en clase, vamos a tomar la tasa eh, como constante a través del tiempo. Pero sí está bien la pregunta porque eso en la práctica no suele ser así, sino que suele haber, es un poco es más para un curso de evaluación un poco más avanzado, pero suele ser cambiante a través del tiempo. Por la forma en que se calcula el WACC, que en realidad todavía no la vimos, pero es un costo promedio ponderado del capital, es decir, pondera la proporción que vos tenés de deuda con capital. Si esas relaciones cambian, obviamente te va a cambiar la tasa. Ese es uno de los motivos. Pues hay otros también, que cambia todo en realidad. Eh, pero digamos, es darle algo más complejo, digamos, que escapa a lo que es la materia. Nosotros vamos a asumir que eso es constante. Bueno, a ver.
¿Qué agarré acá? Apple. Agarré una de Apple. Quiero ver si está perfecto. Ahí les comparto. Bueno, bastante. Les comparto, no es necesario que lo tengan, nada, simplemente para que lo vean. Es, esto además creo que es un ejercicio. Esto es un ejercicio de algún alumno ahí de esta universidad que evalúa Apple. A ver si la modalidad es más o menos la misma. Tengo que- Eh, es esto. Sorry, es esta empresa. Bueno, pero fíjense que es un informe eh, que emitió este analista en el 2022. Y bueno, ahí empieza a hacer eso, ¿no? Empieza a buscar diferentes, hace cierta información estadística, recopilación de empresas, ciertos ratios. Em, Empieza a proyectar, ¿sí? Hace cierto análisis de sensibilidad, empieza a proyectar márgenes, retornos y más. Y algunos por ahí te ponen el freak, no sé, en este caso no me acuerdo, lo vemos, pero por ahí ciertas proyecciones que hace ciertos análisis de sensibilidad acá. Esto se acuerdan que mencionaba al principio, cuánto de EBITDA debería valer la empresa y demás. Y acá, a ver acá. Eh, bueno, acá fíjense, está haciendo algo parecido. Está proyectando, haciendo para varios años, 1, 3, 4, 5, esto lo sería el histórico, y después empieza a proyectar. Generalmente cuando uno arma esto, muestra los periodos históricos y a partir de ahí empieza a proyectar, ¿sí? Bueno, la cuestión aquí empieza a proyectar todas estas cosas. No está explícitamente el free cash flow acá, pero se podría derivar de ahí. Eh, y bueno, en función de eso calcula el valor de la empresa, empieza a escribir la compañía, el gráfico y demás. Cómo está el sector, bueno, y todo lo que es el análisis para evaluar la acción. En algún lado de por acá eh, debería decir cuál es el precio target y cuál es la recomendación que, que hace el banco para la acción. Bueno, y así hay un montón casi todos los bancos, o todos los departamentos de análisis de los bancos, eh, cada X cantidad de meses tienen analistas que siguen ciertos sectores, o ciertas empresas, ¿no? Obviamente no todas las analistas pueden seguir todo, pues realmente son especializados, y uno sigue a todo lo que son las tecnológicas de tal sector, otro sigue petroleras, y así. Eh, y en función de eso dan algún tipo de recomendación de compra o de comprar, mantener, o digamos, ahí en Yahoo, ¿no? Vender, comprar o mantener. Eh, Esta es de Apple, donde ahí, por ejemplo, dice,
agosto del 2021. Este fue el precio, y este dice, por ejemplo, que es el fair value, que sería como el estimado, ¿no? El precio de equilibrio, sería el valor de equilibrio. En este caso, fíjense que está más bajo de lo que es el último precio. Y después tira ahí un par de cositas, ¿no? Alta incertidumbre, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, cada lista tiene su forma de presentar todo esto. ¿Sí? Forma gráfica, sí, este sería el precio, en este momento el último precio, y este sería en su momento el precio que decía que debería, debería ir. Habría que, después, esto ya es viejo, habría que ver qué pasó, ¿no? Si le pegaron o no le pegaron. Para pues, como les decía recién, generalmente las revisiones se hacen cada 3, 4 meses. Si después de esto ha salido otro informe, eh, a los 3 meses, ponele que volvieron a revisar en función de la información que va llegando a la economía, la empresa, los balances y demás, cómo van revisando todos estos valores. Pero bueno, es una buena forma de chequear a ver si le pegaron o no le pegaron. Bueno, eso es para salir un poco, ver un poco más en la realidad. eh, Cuál es el producto final, ¿no? De esto. Bueno, ¿alguna pregunta? O volvemos a la presentación. Voy a cerrar un poco, así no consume memoria. ¿Acá todo bien? Sí, profe. Voy a volver a la... actualizándose. Bueno. Bueno, segundo, mismo tiempo que segundo modelo. Nosotros vimos hasta ahora el flujo de fondos libre, ¿sí? El free cash flow. Pero, volviendo al grafiquito de la empresa, yo podría llegar a lo mismo de cualquier lado que yo evalúe la empresa. Nosotros hasta ahora calculamos el precio de la acción desde este lado, pero yo podría decir, bueno, yo podría calcular el valor de la acción directamente evaluando este lado. ¿Sí? Bueno, eso se conoce como flujo de fondos del accionista. Y yo podría proyectar cuál sería el flujo de fondos que queda para el accionista. Recuerden que acá decíamos que calculaba el flujo de fondos para la empresa independientemente de cómo esté financiada. Bueno, en este otro modelo, yo podría calcular cuál sería el flujo de fondos que queda para el accionista. ¿Sí? En todos estos modelos deberíamos llegar al mismo valor de la acción, ¿no? Si no sería, sería raro, ¿no? Que cada cosa que use tenga. Pues en definitiva son modelos que se derivan unos de otros. Fíjense que es bastante parecido al otro. ¿Cómo se calcula el flujo de fondos de la accionista? Todo esto fíjense que es lo mismo. Bueno, en realidad hay una cosita que no es la misma. Esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Yo ahora voy a calcular esta parte. Entonces sí tengo que considerar la deuda. Antes la deuda la restaba al final, pero ahora voy a calcular el flujo de fondos del accionista. Entonces le voy a restar todo lo que tiene que ver con eso. Fíjense que, a diferencia del otro, acá sí ahora estoy restando los intereses. ¿Entienden? Y después fíjense, todo esto sigue igual, pero
Le voy a restar y le voy a sumar todo lo que es ingreso o salida de deuda. Es decir, esto igual con eso, con agregado de esto y de esto. ¿Sí? Es decir, estoy ajustando el flujo de fondos libres, lo estoy ajustando, pero ahora sí le estoy incluyendo la deuda. Le estoy incluyendo, por un lado, lo que pago de intereses y por otro lado, si tomo nueva deuda o pago amortización de deuda. Entonces, podría seguir, o seguimos con el mismo ejemplo del ejercicio anterior, vamos a suponer que la tasa de interés de la deuda, ¿sí? La tasa de interés, y esto lo vamos a hacer como I o como RD, el rendimiento de la deuda de la tasa de interés, es el 10%. Bueno, y acá me dice dos cosas. Una, que se producen amortizaciones de deuda, que cada vez que yo amortizo algo de deuda pido prestado el mismo monto de deuda, la misma tasa. Con lo cual, lo que me está diciendo básicamente, esta relación queda en cero. ¿Sí? Si acá sale 100, acá entra 100. ¿Sí? Si pago 100, vuelvo a tomar deuda por 100. En el neto, eso, en la simplificación del ejercicio, va a quedar en cero, ¿se entiende? Y lo último que yo necesito es, porque yo ahora voy a calcular lo que se conoce como cash flow to equity, o flujo de fondos del accionista, pero esto ya no va a ir a tasa WACC, porque cada cosa de la empresa tiene su rendimiento. La empresa rinde a una tasa que se llama WACC. La deuda, ¿cuánto rinde la deuda? La tasa de interés. ¿Cuál es el rendimiento de una deuda? La tasa de interés. I o RD, le decía recién. Depende del libro. Y por último, los accionistas van a exigir una tasa de rendimiento. Esa tasa de rendimiento la van a encontrar con los libros. Bueno, yo estoy poniendo R mayúscula, pero generalmente es R minúscula. R, R, ahí no se ve. R, sí, R sub E. No se confundan con RRE que veían rentabilidad económica ni nada de eso. Ese sería, R acá sería como el rendimiento del equity, ¿sí? El rendimiento de los accionistas. Entonces, ese va a ser el rendimiento. Esto va a salir también de otro modelo que vamos a ver en la unidad 6, que es el modelo KPM. Fue, me voló. Es integral. Entonces, esto, el equity, digamos, va a tener un rendimiento que le exigen los accionistas, que es el RE. Y ese RE se calcula con un modelo que vamos a ver en la unidad 6. Entonces, volviendo al ejercicio, SR, la rentabilidad esperada de los accionistas, va a ser 17,34. ¿Sí? Entonces vamos a volver al Excel y calcular ese valor. Ahora sí estamos en este. CF, cash flow, to equity. Fíjense que todo esto es lo mismo. Lo único que ahora tengo es que antes tenía 0 acá. Antes que acá tenía 0. Ahora voy a tener que incluir los intereses. Y los intereses es el valor de la deuda por la tasa de interés. ¿Sí? De nuevo, esto está simplificado, hay solo una deuda. En la práctica es más complicado, hay que proyectar la deuda todo el tiempo, calcular los intereses y demás, como van el cronograma de pago de deuda, pago de intereses y demás. Pero acá, bueno, simplificado, esto el 10%, lo tenemos igual 800. Llevo el resultado antes de impuestos, resto los impuestos, llevo el resultado neto, y de nuevo le tengo que sumar las amortizaciones, porque es un concepto no lograble. Tengo el CAPEX y después ya termino porque
porque había asumido que lo que era pago, todo lo que tomaba de deuda, es decir, si yo tomaba, no sé, 180, si pagaba 180 de amortización de una deuda, decía, bueno, tomo deuda de nuevo por 180, con lo cual el neto de esas dos cosas, si más o menos, me quedan cero, con lo cual ahí no tengo nada. Si no, tendría que poner acá dos renglones que serían pagos, eh, sería ingreso, eh, sería por ejemplo nueva deuda, o sea, más nueva deuda, menos eh, pagos de deuda, una cosa así, ¿sí? Acá de todo eso me quedan cero. Bueno, sumo, calculo lo mismo de antes, ¿sí? Mi valor terminal, después hago eh, el valor presente. Ahora tengo el valor, recuerda que antes tenía el valor actual de la empresa, ahora tengo el valor actual del equity, ¿sí? El valor actual de la parte del patrimonio. Yo ya tengo el valor del patrimonio, por lo cual ya eso lo divido por el número de acciones y me da el precio de la acción. ¿Se entiende? Y ahí llego al mismo valor que en el caso anterior, ¿sí? La diferencia es que antes tenía una tasa WACC del 15% y ahora la rentabilidad de los accionistas es al 17,34%. Entonces, la metodología es bastante similar. Yo podría derivar de cualquier lado que yo derive el valor de la empresa, no lo vamos a ver, pero yo podría también derivar el cash flow de la deuda, ¿sí? Eso se llama de- bueno, debt cash, porque el DCF se confunde con flujo de fondos de contado. O cash flow to debt, CFD. Entonces yo podría también, por este otro lado, evaluar la acción. Si calculo el fondo de la deuda y derivando, sí, haciendo pasajes con todo esto, llego al valor de la acción. Pero en definitiva, digamos, la idea de esto es calcular el precio, siempre calcular el precio de la acción y después compararlo con lo que en el mercado para obtener una recomendación de compra. O para evaluar la empresa en sí, es decir, muchas veces no necesariamente tiene que estar la empresa en el, en el mercado, sino que lo que uno hace es, suponerse que no sé, quieren, no sé, X empresa que no cotiza en ningún lado, una pyme, y los dueños la quieren vender. Se contratan a alguien, a alguno de nosotros, para que le diga cuánto debería valer esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Todo este análisis, proyectar a futuro y determinar, en definitiva, cuál debería ser el valor del equity o cuánto debería valer esa empresa. Bueno, ¿se entiende? ¿Hasta acá? Bueno, en lo que nos queda en los minutitos, así que después un rato, descansar un rato antes de la otra clase, lo que nos queda ver, que es bastante sencillo, es lo que se llama como técnicas de evaluación relativa. Son técnicas mucho más, van a ver que es mucho más sencillo de lo que veíamos recién. Eh, las técnicas de evaluación relativa lo que hacen es calcular también lo mismo de toda esta unidad, el valor de la acción, pero lo que voy a tratar de hacer es dos cosas. Por un lado, buscar ciertas razones o ratios que me permitan de alguna manera comparar entre empresas. Entonces yo voy a tener que buscar alguna medida que sea estandarizada, ¿sí? Que me permita comparar dos empresas. Y justamente eso es lo que se conoce como el uso de comparables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo les mencionaba hoy al principio, el evita, a veces es una suerte, se suele utilizar como que se conoce como múltiplos, y múltiplos de evita. Lo veíamos en el informe ese que le mostraba recién, que decía
no sé, creo que era 18x podía valer la empresa. Es decir, 18 evitas, por ejemplo. Eh, entonces la idea de esto es buscar alguna cosa que me permita determinar o compararlo con con la industria, con el sector, y ver si eso está caro o barato. Bueno, tal vez el más conocido de todos esos ratios es el famoso PER. Y recuerden que el PER, que es lo que hacía el PER, bueno, es una técnica de evaluación relativa, como lo que estaba viendo recién, pero vamos a ver un poco, a diferencia de lo que seguramente hayan visto en otras materias, de dónde sale eso, o cómo calculo lo que se llama el PER teórico. Bueno, el PER, recuerden, el precio de la acción dividido beneficio de la acción. ¿Y qué es lo que me decía el PER? El PER me decía cuánto, cuánto paga el mercado por cada peso de beneficio. Cuánto paga el mercado por cada peso de beneficio. Y de alguna manera, y esto lo paso rápido porque ya lo van a haber visto, indica de alguna manera expectativas de crecimiento de los beneficios de la empresa. Es decir, es una forma bastante rápida de calcularlo, se usa como método complementario, no necesariamente es que en función de eso vean decidir solo en función del perro decidir comprar algo, vender. Eh, Ahora vemos en un ratito que tiene algunas desventajas, algunas cosas que no son del todo correctas, pero sí es muy, muy utilizado en la práctica como una medida bastante rápida de cálculo. Entonces, rápidamente, si el precio es 8 y el beneficio de la acción es 2, el PER de esto va a ser 4. Es decir, ¿qué significa ese 4? Ese 4 me dice cuánto el mercado paga, es decir, el mercado paga 4 pesos por cada beneficio de la empresa. ¿Sí? Y hay, si lo hice por acá, si va ahí abajo, hay una medida que se utiliza, o algo que se utiliza también mucho en la práctica, que es la inversa del PER. ¿Sí? Acá, la inversa del PER. Porque la inversa del PER, si yo hago, en este caso sería 1/4, la inversa del PER, lo que me está dando es una medida de rendimiento. Si hago 1/4, me va a dar 25. Entonces me está diciendo 25%, me está diciendo cuál sería el rendimiento, digamos, que tendría esa, esa acción. Entonces, es esta que figura acá. Otra interpretación. ¿Cuántos años se tarda en recuperar el precio pagado? En este caso, como da 4, en 4 años recuperaría el precio pagado eh, por la acción. Si yo pagué 8 y me da 2 de beneficio cada año, eh, en 4 años recuperaría el precio pagado. ¿Sí? O lo que es lo mismo interpretación, si fuese un 25%, ¿no? Entonces eso es bastante fácil de sacar. Y de hecho ahí lo tienen calculado. De hecho, el PERS, primero que ni siquiera lo tienen que calcular porque muchas veces lo publican en todos los portales, en diarios financieros. Eh, pero ahí también debe estar en Yahoo. Si lo busco, cosa. Debería estar bien. Esto debería estar por acá. Acá está. Esto P barra E, price earning sería el P. Si este 38,10, ¿cómo se calcularía? Este 38,10 va a ser el precio de la acción, que debería ser 420,45 dividido la ganancia por acción, lo que se conoce como EPS, Earnings Per Share, que eso debe estar también por ahí en el lado. Acá. Si yo háganlo alguno ahí si quiere, pero si yo hago 420,45 dividido 11,04 debería dar bastante parecido a este valor que está acá. ¿Sí?
Entonces, es bastante, fíjense que en un minuto lo calculo, ¿sí? Es bastante rápido, a diferencia de free cash flow que veíamos hace un ratito. Esto es bastante rápido y fácil de calcular. Es una medida bastante fácil de, sacando datos de mercado, ¿no? Por un lado el precio del corriente de la acción y por otro lado la ganancia por acción. Ahora bien, ¿para qué me sirve eso? Bueno, por un lado, yo lo que podría hacer es ver lo que yo les decía, que seguramente ustedes no hayan visto, cómo sacamos el PER teórico. Y acá podemos volver al modelo de Gordon que tenía, que vimos la clase pasada, ¿te acuerdan? Pero de 1 sobre K menos G. Entonces, ¿yo qué tengo? Yo puedo tener, por un lado, el D1, ¿cómo lo calculo? El dividendo, ¿cómo lo calculo? Lo veíamos también en la clase pasada. El dividendo lo calculo, es el beneficio por la acción por el porcentaje que yo voy a distribuir, ¿no? Entonces yo puedo llamar como B a la tasa que retengo los beneficios, la tasa de retención de beneficios. Por lo tanto, 1 menos B es la tasa de reparto de los beneficios. Entonces el dividendo va a ser el beneficio por 1 menos B, ¿se entiende? Es decir, si yo retengo el 70%, el 70% significa que el 30% lo voy a repartir. Si 1 menos 70, 30%. ¿Se entiende? Entonces yo puedo reemplazar esto, lo puedo reemplazar ahí arriba, que es lo que hice acá. ¿Sí? Eso es lo que hice acá. Y en definitiva, ¿qué es el PER? El PER va a ser igual al precio por acción dividido beneficio por acción. Con lo cual, si yo este beneficio por acción lo paso de este otro lado dividiendo, en definitiva, lo que calculo es el PER. Entonces, fíjense que lo que calculé acá es, voy a calcular un PER, esto es precio por acción dividido beneficio por acción, el PER, y lo voy a calcular en función de 3 parámetros. Uno es B, la tasa de retención de utilidades. 2, la tasa requerida de rendimiento, K. Y 3, la tasa de crecimiento. Entonces, si yo estimo en mi modelo teórico de los supuestos, hago todo mi análisis y logro estimar B, K y G, con eso podría calcular para mí lo que sería un PER teórico. Esto lo paso. Quiero ir acá. Entonces, eso para mí va a ser lo que yo, esto que le llamo acá E-PER, sería como el PER esperado. Es decir, con la estadística, la E significa un valor esperado. Entonces yo calculo el valor de mi PER, por ejemplo, y lo comparo contra el PER que veíamos recién ahí en los portales. Entonces yo digo, si el que yo calculé es mayor al PER actual, digamos, lo que voy a decir es que la acción está subvaluada y por lo tanto lo tengo que comprar. ¿Se entiende? Es decir, si yo tenía, eh, a ver si el precio es 10 y el beneficio es 5, este PER es 2. Ahora, si yo calculo mi PER teórico y ese PER me está dando, no sé, que 4, lo que me está diciendo es que eso es que en teoría la acción está subvaluada, el precio está subvaluado. ¿Por qué? Porque esto está 10 para mí, supongo que para esto me dé 4, a ver qué tenía que hacer. Si yo mantengo en 5 acá, para que esto me dé 4, esto debería ser 20. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? En teoría, para mí el precio debería valer 20. Si voy al mercado, el precio está valiendo 10, entonces como el precio está subvaluado, debería comprar esto, manteniendo los beneficios, no estoy manteniendo, pero igual no es tan sencillo en la práctica así, pero las cosas van cambiando, pero manteniendo todo igual, eh, el precio debería subir. Entonces estoy haciendo una comparación de precio, pero con un ratio, con un comparable, con un PER. ¿Qué es lo que se suele hacer en la práctica? Y con esto ya terminamos y lo dejo. Es compararlo con el sector. Es decir, si yo tengo la industria del petróleo, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, tiene un PER. ¿Ah? A ver si encuentro una página que tenga un sector.
Bueno, acá agarro la primera que encuentro. No sé si está bien, mal o qué, pero bueno, agarré la primera ahí que encontré. Generalmente se calcula un price earning por sector. Por ejemplo, bueno, hay varios sectores. Bueno, quería ver el del petróleo, pero bueno, si no, agarramos cualquiera. Agarramos la industria farm, productos. Bueno, esto tiene un la industria en sí, hay que ver cómo calculó esto, ¿no? No sé, supongo que está todo bien, por ahí decir cómo calculó. O pongamos la aerolínea, las aerolíneas. Tiene un PER, la industria en sí tiene un PER promedio de 14,95. ¿Qué pasa? Si yo, y por eso es un comparable, si yo agarro, no sé, agarro acá. Eh, Ay, ¿cómo era? Esta. American Airlines. Me vengo acá, Financials. No, acá no era, acá era. Políticas. Y me voy a que el PER me está dando 11,91. Ese PER me está dando un poquito, el PER de American Airlines me está dando un poquito abajo de lo que es el PER de la industria, ¿se entiende? Entonces en ese caso estaría en este otro caso. Eh, bueno, no estoy usando PER teórico, pero que está menor, ¿sí? Supónganse que yo armé un PER teórico y lo comparo con la industria. Porque acá estamos usando datos de mercado, pero en definitiva lo que estoy haciendo es comparar una empresa en particular contra la industria, ¿sí? Para ver si está barata o cara, ¿sí? Ese 14 que está ahí probablemente es un promedio de varias, de casi todas estas. Yo agarro delta y veamos cuánto está ese per 6,54, ¿sí? De nuevo, acá está, fíjense, está muchísimo más bajo, está menos de la mitad. Habría indagar un poquito más específicamente qué es lo que está pasando. Todo así como tomar decisiones a lo bestia. Habría que investigar un poco más, pero fíjense que está bastante más abajo de lo que es el promedio de la industria, ¿sí? Que está en 14,95. Bueno, entonces eso se suele utilizar mucho por eso se llama comparable, ¿sí? Para comparar entre uno y otro. Y ya para terminar, les prometo que sí, la utilización del PER tiene varias ventajas, vemos rápidamente y con eso termino. Primero, precio-beneficios. No, si la empresa no tiene beneficios, imposible calcular el PER, no existe, no lo puedo hacer. Era como el de los dividendos, si no había dividendo no podía usar el método de Gordon, bueno, acá si no tiene beneficio la empresa no lo puedo calcular. Y lo otro, que tiene un problema que mezcla cosas contables con cosas de mercado. Creo que lo hice por acá. Precios yo lo saco del mercado, esto que está cotizando la empresa en el mercado. Pero los beneficios generalmente se toman de los balances, y los balances son pasados. Si estoy mezclando cosas del futuro con cosas del pasado. Si bien ahí podría subsanarlo tratando de estimar cuáles serían las ganancias por acción futuras de la empresa, pero bueno, ahí también tengo que proyectar. En general, el PER clásico se calcula con precio de mercado sobre beneficios históricos, contra el último beneficio. ¿Sí? Algo que es decir, el precio refleja el futuro y el beneficio que estoy tomando es el pasado. Entonces, esa es una ventaja que tiene. Por otro lado, si yo quiero estimar mi PER teórico, sí, es muy lindo, pero es complicado sacar esto, ¿no? ¿Cómo sé yo que el K, cuál es el G, cuál es el K, cuál es el G? Todo eso lo tengo que estimar y no siempre es fácil. Y bueno, y este punto está relacionado con el otro. Muchas veces el beneficio por acción, que es un dato contable, está bastante influenciado también por los que son partidas contables, como por ejemplo si hay amortizaciones, cosas que afecten ese
ratio siempre es lo mismo, está combinando cosas de mercado con cosas que a lo mejor están aplicadas con valores contables o normas contables y no necesariamente reflejan eh, lo que va a pasar desde el punto de vista del flujo de la empresa a futuro. Bueno, y por último hay otras medidas, pues lo leen ustedes, pero hay otras que se usan como para subsanar todas estas. Una que se usa mucho es bueno, hay cosas que también forman parte de la presentación, pero hay una que se usa mucho también, el precio. Valor de mercado contra valor libre. ¿Sí? Que la sentido no, también. Pero bueno, también tiene un montón de problemas. Comparar de nuevo mercado con valores contables, eso trae una serie de inconvenientes. Si les interesan, pueden seguir investigando por ahí y van a encontrar bastantes de estos, fíjense, precios sobre ventas, precio sobre valor libre, si esta es la que les mencionaba recién, enterprise value sobre EBITDA, ¿sí? En esa otra no se las mencioné, pero también se suele usar esta enterprise value sobre EBITDA, pero son en definitiva diferentes cocientes o ratios o formas de adaptar y de subsanar algunas desventajas que tiene, por ejemplo, el PER. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no, nos veremos más adelante. No, profe, gracias. Bueno, Chao, nos profe. vemos entonces, nos vemos la Chao, próxima. profe. Chao. Hasta Chao. luego. Chao. Chao, profe.